El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turnos sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos, ustedes saben que la misa es Eucaristía, ¿no? Una de las formas en que la liturgia llama a la misa. Y la palabra Eucaristía, traducida al castellano, viene del griego, significa acción de gracias. Por eso la fuente y la cumbre, el motor, el corazón que bombea vida en el seno de la iglesia y de toda comunidad es la misa. Porque justamente si hay algo que el pueblo de Dios permanentemente tiene que hacer en primera medida es dar gracias a Dios. Dar gracias. Luego vendrá el otro, luego vendrá el pedirle, el ofrecerle, el presentarle nuestras vidas, intenciones, necesidades y también la realidad circundante que no siempre es auspiciosa. Pero primero que nada es agradecer, aún en medio de las dificultades y de las oscuridades que este mundo lamentablemente sigue generando innecesariamente, pero lo sigue haciendo, de la cual el hombre de buen corazón que trabaja y que lucha cada día buscando la verdad, lo sufre. Pero aún en medio de esa realidad, de este tiempo y de este espacio terrenal donde el espíritu del mal está dando vueltas, con limitaciones, pero está el espíritu inmundo, a pesar aún de eso y de sus consecuencias, estamos llamados todos en primer lugar y por sobre todas las cosas a dar gracias. ¿Por qué? Y por esto, por este día que celebramos como un recuerdo el nacimiento del Señor, pero que es el paso primero de un desenlace posterior y que termina con que este niño humilde y sencillo, nacido de María en un pesebre en Belén, luego como hombre dará la vida por todos para que tengamos nosotros vida y vida en abundancia.
Y de esa manera, cuando el Hijo de Dios encarnado se entrega, demostrando que no hay mayor amor que dar la vida, y extendiendo sus brazos en la cruz y derramando su sangre para que nosotros tengamos vida eterna, y de esa manera seamos adoptados como hijos de Dios y herederos de la gloria, entonces ya la vida del hombre gratuitamente está asegurada, está salvada, está redimida. Y Dios, que en la antigüedad a través de los profetas fue prometiendo y preparando esta salvación, esta se cumplió en Cristo. Y ahí está todo. Lo demás son situaciones que duelen, que pesan, que hay que enfrentarlas, que están en nosotros porque somos seres humanos ilimitados, que están en lo que nos rodean porque hemos hecho un mundo, lamentablemente, los hombres, que podría ser bello y en muchas cosas lo hemos arruinado. Pero aún así, por sobre todas las cosas, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y por eso damos gracias. Y como les dije, el corazón que la misa, que la iglesia encuentra como medio para agradecer y celebrar esta victoria en el mientras tanto de nuestra vida terrenal, es la misa, la Eucaristía. ¿Y cómo no va a ser entonces hoy la gran Eucaristía? Que junto con la Eucaristía pascual de la vigilia de la noche de gloria, la iglesia reunida en un solo corazón y en una sola alma alaba, bendice y reconoce la gloria de Dios, porque esa gloria es nuestra gloria y porque esa victoria es nuestra victoria. Y todo esto, el nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección, fue y es para cada uno de nosotros, por nosotros. Por eso hoy, en esta Navidad que celebramos, tenemos que abrir el corazón y pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra conciencia para que cada día podamos despertar al gozo de ser hijos de Dios redimidos, y junto al niño que ha nacido nosotros también renacer a esa vida nueva que ya nos pertenece. Hermanos, la Navidad sucedió una vez en la historia, como lo narra el Evangelio allí en Belén. Los evangelistas se esfuerzan en ese momento en que escriben el Evangelio, cuando ya la iglesia primitiva estaba avanzando y ya se celebraban todos los misterios de la Pascua y demás. El evangelista, en este caso Lucas, se esfuerza en su relato de manera maravillosa y hasta genial, ¿no?, en dejarnos este legado que llega a nosotros como relato de buena noticia, para un poco presentar cómo fueron de alguna manera los acontecimientos que daban cumplimiento a una historia pasada, la historia del Antiguo Testamento, pero que trasciende la narración de hechos históricos, porque de hecho el Evangelio históricamente tiene muy poco. Lo que nosotros celebramos son tradiciones y narraciones que no son literales ni históricas, sino son más bien teológicas, es decir, experiencias de esos primeros pueblos, de esos primeros hermanos nuestros cristianos que vivían así y celebraban el misterio de un Cristo vivo en medio de ellos. Y los evangelistas cosechan todo eso y nos lo hacen llegar hoy a nosotros como un fruto vivo que tanto bien nos hace, porque gracias a ellos hoy nosotros estamos celebrando nuestra fe y reconocemos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero lo más importante de todo esto, y lejos de quedarnos solamente en el hecho histórico aparente, lo que celebramos es un presente actual. Y esto es que Cristo, que nació, que murió y resucitó, hoy por el Espíritu Santo y desde el día de tu bautismo, está vivo, presente en tu corazón. Estamos habitados por el Hijo de Dios, estamos habitados por la Trinidad, estamos habitados por la divinidad. Por eso nuestra vida está divinizada, entiéndanlo como puedan, porque no se trata de todos modos de entender, es un misterio. Y cuando digo misterio, ustedes ya saben a lo que me refiero. Me refiero a que las cosas de Dios, la obra de Dios, por más que le busquemos explicación y siempre se ha tratado de ponerle palabras humanas a ella, siempre nos queda corta. Nunca podremos agotar humanamente con nuestra pobre inteligencia las maravillas que Dios hizo, hace y hará por el hombre. Por eso hay que abrirse con el corazón a la gracia de Dios. Hay que abrirse al Espíritu
Lo que estamos celebrando es una epopeya divina. No son cosas humanas. Las realidades humanas, cuando son buenas, nos alientan y nos alegran. Acabamos de celebrar el triunfo de Argentina. Eso que tanto nos trajo alegría, a quien más, quien menos, 5 millones de argentinos expresaron su felicidad necesaria. Había una necesidad del pueblo de salir a celebrar. Y esta fue una ocasión, y está bien, porque somos humanos y estamos en un tiempo, en un espacio, en un país y en circunstancias que nos hacen bien también. Pero si esto nos trajo alegría, cuánto más alegría y cuánto más motivo de celebración permanente tiene que ser esto que Dios hizo y hace en cada uno de nosotros. Está en nosotros. Y esto que yo les digo, que podría estar hablando horas y horas, porque ya de hecho se ha hablado y han sido escritas tantas cosas hermosas por santos sabios de la iglesia a lo largo de la historia, siempre quedará corto y nunca agotará el misterio. Por eso, hermanos míos, los invito una vez más a que en esta noche santa de Navidad abramos el corazón desde la fe a la contemplación. ¿Qué significa? Que el motor divino que está en nosotros, que la luz de Dios que se nos ha dado por el don del entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo, no de la ciencia humana, nos permita penetrar y llegar a esa dimensión de nuestra identidad, de nuestra verdad. ¿Qué sos vos? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos? Hijos amados de Dios Padre, configurados por Cristo que se hizo como nosotros, para que nosotros nos asemejemos definitivamente a Dios. Y así recuperemos en Cristo, Dios hombre, esa imagen y semejanza original que habla el Génesis, como Dios nos creó y que después por el pecado original se perdió, pero que Cristo nos recuperó. Para eso vino, para eso Dios se encarnó en el seno de una madre y fue un hombre más. En su pequeñez, en su humanidad, en su simpleza, en sus manos callosas por el trabajo, en sus sentimientos de hombre y de amigo, en esa realidad que nos presenta el Evangelio, no de un superhombre, sino de un hombre como nosotros, pero llenos del Espíritu de Dios, para traerle al hombre, a la humanidad, la redención esperada, la salvación esperada. En estos días de Mundial, a Messi se lo llamaba el Mesías, sobre todo en ese momento, en ese partido contra México, cuando las cosas no venían bien y se mandó ese gol que nos abrió como otra cosa, como que la selección irrespiró y parecería que ahí sí empezó el cambio que terminó como terminó. Bueno, si ese hombre que fue dotado por Dios sin duda alguna con un don deportivo extraordinario y que nos alegró de alguna manera a todos junto con sus compañeros, nos trajo alegría, ¿cuánto más el verdadero Mesías, Jesucristo el Señor que ha nacido y vive en tu corazón resucitado, tiene que traerte una alegría permanente, una alegría que es un fuego que ya nada ni nadie puede extinguir, porque es el fuego de Dios que vive en vos, en cada uno, y que nos hermana, que nos hace familia, que nos hace comunidad. Ojalá podamos pedirle a Dios: Señor, dame esta conciencia, porque solo no puedo, porque mi humilde capacidad intelectual no lo abarca, y porque además nuestra fragilidad humana, tan programada por un mundo tan imperfecto, nos tira siempre al otro, al hombre viejo, que si bien es un hombre de fe y que sabemos de todo esto, sin embargo, cae para el otro lado y le rendimos culto a quien no se lo tenemos que rendir. Y vivimos tan pendientes del mundo, y ahí es donde el espíritu inmundo nos posesiona de alguna manera y nos hace vivir a medias. La tristeza, la depresión, la angustia, el resentimiento, los prejuicios, las divisiones, los enojos, las inestabilidades emocionales, las faltas de amor, de autoestima, etcétera, 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 que padecemos, producto de la humanidad y producto de un mundo que nos condiciona, producto de la historia de cada uno que también tiene sus heridas, pero por sobre todo eso está el Señor. Entonces hoy el Señor nos llama en este recuerdo, pero en esta vivencia de su llegada y de su presencia en medio nuestro, a abrir el corazón y a pensar. ¿Me quedo con el mundo que me sigue programando y condicionando a su antojo?
para ser víctima y esclavo de esta realidad, como que aquí estuviera todo y que yo estoy resignado a esto y nada más? ¿O reacciono y dejo que el Mesías resucitado siga obrando en mí maravillas y me doy cuenta realmente de lo que soy? Me doy cuenta de lo que soy. ¿Qué soy? Ya lo dijimos. Hijo, hija amada de Dios Padre, heredero de la gloria. Una vida purificada por el Señor, una vida renovada, una vida que ha nacido. El cristiano tiene, ustedes saben, un doble nacimiento, el hombre en general, pero especialmente el cristiano. El nacimiento cuando mamá nos da luz, que es el nacimiento biológico a la vida natural de lo terreno, y el nacimiento espiritual, el segundo nacimiento, que es por el agua y el espíritu en el bautismo. Por eso en la noche santa del sábado de gloria, cuando el que hoy ha nacido completa la redención muriendo y resucitando, todos celebramos y renovamos nuestro bautismo, porque esa es nuestra Pascua, porque esa es nuestra resurrección, porque ese es nuestro segundo y eterno nacimiento. Y a partir de ese momento ya no hay más muerte y ya no hay más condena, porque el Señor, el que nació y el que dio la vida, nos ha absuelto. Nuestra vida está asegurada, hermano, hermana, créele a Dios. Experimenta su amor, deja que desde lo profundo de tu ser Él ilumine tu mente, tus sentimientos y todo tu ser para vivir una vida nueva. Y que hoy, ¿por qué no hoy y siempre, pero hoy en esta realidad navideña de esta tarde, noche, en que vayamos cada uno a nuestra casa y a celebrar en la mesa familiar la Nochebuena, realmente la podamos celebrar, pero con la presencia del protagonista? ¿Quién es el protagonista de la Nochebuena? ¿Quién? La opulencia de una mesa, tal vez mejor puesta que en otras ocasiones, las visitas que ocasionalmente llegan porque la noche lo amerita. Sí, pero hay algo que por sobre todo está y que es el agasajado, y el agasajado es Jesús, el que nació, el bien nacido, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Jesús, que significa la palabra Jesús, Yeshua, en castellano, Dios salva. Ese es el agasajado. Entonces, que no falte en tu vida, que no falte en la mesa de tu familia esta noche y cada día aquel que es el agasajado, aquel que es el protagonista, aquel que se merece la gloria y el honor por siempre y para siempre. Si sabemos dar a hombres que nos dan alegría, tributo y reconocimiento y homenaje, cuánto más al Señor de la gloria, que también es hombre, pero es Dios y nos endiosó y nos llenó de su gloria. No somos protagonistas que vemos pasar un micro con abanderados de gloria, deportivamente hablando, y está bien, y de abajo el saludo. No, somos parte de la gloria nosotros en Dios. Nosotros somos los glorificados, nosotros somos los llenos de gloria en Cristo. Él triunfó y nos asoció a su triunfo. Él resucitó y nos asoció a su vida nueva. Él, a quien hoy recordamos en ese niño de Belén, que ha nacido en la pobreza y humildad para la salvación de la humanidad. Era lógico entonces, y es comprensible, que aquel que viene del cielo a salvarnos, y para salvarnos del espíritu del mal, que es la soberbia del hombre que se cree Dios de sí mismo, ese es el pecado original. El pecado original, ustedes saben, el Génesis lo narra con claridad. Si comen de este árbol al que Dios le prohibió porque le pertenece solo a Él, ustedes serán como dioses. ¿Para qué lo quieren a Dios? La soberbia. Un pecado original que lamentablemente se reitera, se repite, se sigue cometiendo en la sociedad y en el mundo. El hombre que se olvida de Dios y cae en la idolatría de creerse el Dios de la vida o otras cosas. El poder, el placer, el tener, los ídolos contemporáneos. Nosotros no queremos eso. Nosotros sabemos dónde está la verdad y no queremos caer nuevamente en el engaño original. Por eso el Espíritu nos despierta, dejate despertar. Y hay un hermoso canto que se suele cantar, es bastante viejo en tiempos de Adviento, que dice: despertemos, llega Cristo, ven Señor. ¿De qué despertar nos habla el canto y la palabra? Porque está inspirado en la palabra. Del despertar a la verdad, a la verdad. Dejate de vivir en el letargo de un mundo que te condena y te condiciona. Mirate, amado, y en ese amor querete, amate, levantate, despertate
y viví una vida en positivo. Merecemos ser felices, merecemos estar bien, porque Cristo lo hizo todo para que esto así sea. Y aunque las realidades humanas, como lo decimos, están con sus ambivalencias, nuestra vida está asegurada. Por eso ahí está el motivo de la felicidad, que no queda en una liturgia, que no queda en una imagen de yeso, que no queda en un arbolito, en una casa adornada para la ocasión. Es mucho más, es la vida misma, es la eternidad misma que ya está acá. Somos eternos ya aquí, aunque terrenalmente nuestros días estén contados y nuestra fecha de caducidad en lo carnal esté también definida. Nuestra vida en Dios está asegurada y ya no morimos más. Y todo esto no por nuestros méritos, ni porque seamos virtuosos o moralmente elevados. No, olvídense, el mérito no es nuestro, no tenemos mérito alguno en esto. Los méritos son solo de Jesucristo, solo Él, que enviado por el Padre asumió toda la miseria humana y la destruyó cuando murió en la cruz, llenándonos de su gloria. Hermano mío, hermana mía, yo le pido a Dios que esto que me brota del corazón en esta noche pueda de alguna manera entrar en el tuyo. Y te lo digo de corazón y me lo digo a mí, porque creo que esta es la gran verdad que el cristiano celebra. Para corrernos y dejarnos de ser cristianos, digamos, de cuadritos hermosos, o cristianos de ritos cumplidos, o cristianos del cumplimiento de la obligación y del precepto. Salgamos de todo eso. Cristo rompió, se animó como hombre a romper con las tradiciones religiosas de su época, no porque no fuera respetuoso de ellas, sino porque quiso darle plenitud. Y a veces, si querés darle plenitud y sentido verdadero en Dios a tu religiosidad, tenés que romper con estructuras. Abrí tu cabeza y dejá de ser un cristiano del rito, del cumplimiento, y sea un cristiano de la alegría, del gozo, de la alabanza, que lleno de amor y de alegría, entonces ahí sí te haces fecundo, porque quien está feliz hace feliz. Porque quien se siente amado y perdonado, ama y perdona. Porque quien comprende la misericordia que Dios ha tenido conmigo, la voy a tener que tener con el otro. Y ya dejar de estar divididos y mirándonos por sobre el hombro, y dejar de lado prejuicios viejos y amenazas y difamaciones y contiendas que no nos llevan a nada. El cristiano no puede entrar en esa. Eso déjenselo para los que eligieron vivir otro camino. Vos, yo, que estamos en esta realidad, lo tenemos que vivir de otra forma. Por eso le pido a Dios, y lo pido para todos en esta noche santa y en esta Eucaristía, en esta acción de gracias, dentro de esta liturgia navideña, que el Señor nos abra la mente y el corazón, y seamos auténticos, y nos saquemos las caretas, y seamos hermanos, y nos abracemos realmente con pasión de amor. Si nos abrazamos para gritar un gol de la selección, ¿cuánto más nos tenemos que abrazar para dar gloria al Dios de la vida? En una gloria que no es efímera y de un momento, sino es de toda la eternidad. Señor, que podamos entender esto, danos el don del entendimiento, abrí nuestra mente con el don de la sabiduría, danos la ciencia sagrada que está en nosotros, que ya la tenemos, que no se consigue en las universidades o escuelas del mundo, sino en la experiencia de saber, de creer, de tener fe. Esto es Navidad, hermanos queridos. Por eso todo el año es Navidad. Porque Cristo nace y renace y vive en nuestro corazón permanentemente. Y si bien ocasionalmente la Iglesia nos invita todos los años a celebrarla en estos días, esto no es más que una excusa, si quieren, no es más que una experiencia litúrgica, pero para catapultarnos a una trascendencia y a ir más allá, Todo el año, cada día, cada instante es Navidad. Como cada instante es Pascua, es decir, es resurrección, es paso de lo viejo a lo nuevo, de la muerte a la vida. Eso es nuestra vida cristiana, eso somos, esa es la gran verdad. No somos lo que nos hicieron creer que somos, no somos lo que los demás nos piden que seamos, no somos el cartel que tenemos o los títulos adquiridos o la posición social que nos dio la vida y demás. Son circunstancias, eso desaparece con el paso terrenal.
Somos otra cosa, hijos amados de Dios, herederos de la gloria, otros Cristos resucitados en el mundo, ungidos por su Espíritu. Esa es la gran verdad y esa es la que te tiene que mover a la alegría. Alegría que supera cualquier limitación y cualquier tristeza. No porque no suframos, no estoy diciendo eso. No porque no tengamos los pies sobre la tierra, ya me entienden que no va por ahí. Sino porque tenemos que despertar a la verdad. Si no, vamos a caer en el mismo pozo que cayó el mundo y vamos a hacer más de lo mismo. Y yo creo que ni ustedes ni yo queremos ser más de lo mismo, porque creo que ustedes y yo queremos ser felices de verdad. Y ya tenemos la garantía de esa felicidad. Él, el bien nacido, el Emanuel. Les deseo de todo corazón, hermanos queridos, que podamos vivir una Navidad así. Y que esta Navidad sea un eco que no para y que nos lleva a la eternidad. Cuando el viejo Nicodemo, ese fariseo, viejo y fariseo, pero deseoso de la verdad, tuvo la humildad de ir, a pesar de todo lo que los fariseos eran, de noche a ver a Jesús. Y cuando se encontró de noche con Jesús, le preguntó: Maestro, tú has venido de Dios, entonces decime, ¿qué hay que hacer para heredar el reino? La respuesta de Jesús lo descolocó, porque le dijo: tenés que nacer de nuevo. Tal vez Nicodemo hubiera esperado una explicación teológica, una explicación según la ley de los profetas y de la ley de los judíos, pero Jesús le dijo: no, tenés que nacer de nuevo, del agua, del Espíritu, del amor. Tenés que nacer de Dios, tenés que nacer de Dios. Hoy nos lo dice a nosotros: viejo querido mío, querida mía, nacé de nuevo, dejate de embromar, dejate de vivir arrastrado, levanta la cabeza, sé feliz. Aunque tengas tristezas humanas, eso no te lo exime Dios, pero igualmente sé feliz porque en vos radica una esperanza. Y no te preocupes por tus debilidades, no te preocupes por tus pecados, no te preocupes por tu historia y tus heridas, no te preocupes porque sos frágil, al contrario, alegrate en tu fragilidad, porque la fragilidad te hace humilde y te hace reconocer que solo Dios es grande y poderoso, solo Dios es perfecto y en su perfección de amor vino a mí y vive en mí. Misterio, solo misterio, pero verdad y vida para el que cree. Se me ocurren muchas cosas, pero ya termino, no se preocupen, pero no puedo dejar de citar el Evangelio del prólogo de San Juan que se va a leer en la misa de mañana, en la misa del día. Bellísimo prólogo, que se los invito a que lo lean. Está en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Es un himno teológico, pero tan cargado de vida, que con todo esto que estamos diciendo ya tienen más que elementos para comprenderlo y ver realmente lo que tiene que ver con vos. Al principio existía la palabra, dice Juan, el evangelista. La palabra, el verbo de Dios, ese verbo que dijo hágase y por el cual se hicieron todas las cosas. Palabra que es vida, poder, que brota del amor, hacedor de Dios. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios, dice. Estaban juntos. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella no hay vida. La vida era la luz verdadera. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué entienden por eso? La palabra, el verbo encarnado que se suele decir. ¿Qué entienden por eso? Eso, ese niño pequeño, pero eterno, que en el corazón del Padre generó todas las cosas y después como hombre generó la salvación de la humanidad. Un verbo que dice más adelante, vino al mundo y puso entre los hombres su casa, su carpa, y fue uno más. Pero el mundo no lo aceptó, el mundo no lo conoció, el mundo, es más, lo rechazó. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero para los que sí lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Qué lugar en esto querés ocupar? ¿El del desconocimiento y el rechazo, porque tu vida sigue por lo que está hasta ahora? ¿En la mediocridad de una lucha sin fronteras? ¿O en la fe y en la aceptación para recibir al verbo que se hizo hombre y que hoy está vivo y presente en tu corazón? Y hay una identidad indisoluble. Vos y el verbo, vos y Jesucristo resucitado, vos y la palabra viva del Padre son una misma realidad.
Por eso ya sos un ser eterno y divinizado. Créelo y serás feliz. Créelo y alcanzarás victoria ante tantas batallas que la vida te presenta cotidianamente. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad en la verdad. Una feliz Navidad en el Dios nacido que está en medio nuestro y en cada uno y que nos hace familia. Qué lindo poder ver al otro como mi hermano, ver al otro como de la misma sangre, de la misma estirpe. La estirpe divina, la estirpe de Dios, la estirpe de Jesucristo. Qué lindo es ver así. El mundo sería distinto. Qué hermoso podría ser el mundo si creyera esta verdad. Es tan simple y es tan complejo también al mismo tiempo, ¿no? Porque el otro espíritu, el inmundo, nos sigue distrayendo con tantas cosas y nosotros seguimos entrando en la distracción. Que Dios nos libre de una vez por todas de todo esto y que podamos vivir una auténtica Navidad. Se los deseo de corazón, junto a María, la gran protagonista de la Navidad, la que nos dio a luz al Salvador, Madre de Dios, pero también es Madre nuestra porque aceptó esa vocación, esa misión que el mismo Cristo le encomendó y nos acompaña, nos guía, nos cuida, nos muestra ese camino. Junto a ella podemos encontrar eso que realmente ya es una presencia y es una realidad en cada corazón. Que así sea.